recorrido con los candidatos a la presidencia de la República y el primer bate. Esta es la primerita que viene en este recorrido a escasos 11 días de las elecciones. La profesora Maribel Gordón con nosotros, candidata a la presidencia por la libre postulación. Y vamos a arrancar, profesora, con la pregunta que precisamente tenemos colgada en redes sociales, ¿no? Este bono a jubilados y pensionados que se aprueba a 11 días de las elecciones. Justo y necesario y merecido, porque definitivamente que nuestros jubilados y pensionados se merecen eso y mucho más. Pero su opinión que se dé a escasos 11 días. Bienvenida a Radiografía. Gracias por la invitación. Buenos días, Elizabeth. Buenos días a todos los televidentes. Creo que evidencia el clientelismo, la irresponsabilidad de gobiernos que no miran las necesidades fundamentales de una población que clama para poder satisfacer sus necesidades fundamentales de vida. Un bono que es un objeto de que lo quito o lo doy, pero no me genera estabilidad permanente para hacer frente al alto costo de la vida. ¿Usted cree que esto fue hecho para tratar de ganar votos el 5 de mayo de ese grupo de jubilados y pensionados o de los familiares de los jubilados y pensionados? Yo creo que sin lugar a dudas esas son las intencionalidades. Para mí la población adulta mayor, los pensionados, los jubilados, que generaron riqueza para este país, que contribuyeron al desarrollo nacional, merecen respeto. Es necesario revisar y ya aumentar las pensiones. No es posible que el 44% de los pensionados viva en condiciones de pobreza, que el 60% tenga pensiones inferiores a los 500 balboas. Eso es lo que tenemos que estar resolviendo. Nosotros hemos planteado que la pensión mínima en este país tiene que ser de $500 hacia adelante. ¿Por qué? Porque eso permite a la población tener un acceso a poder de compra que le permita garantizar sus necesidades fundamentales de vida. ¿Esto no debiera hacerse al inicio de las administraciones, profesora? Porque siempre como que vamos dejando todo a última hora, como una estrategia, pero al final el país entra los 1 de julio con muchas expectativas de todas esas propuestas que se dieron en campaña electoral. Claro, y se da muchas veces consciente de que no van a ganar. Y ese es el problema. Quieren obtener réditos políticos. No es parte de una política pública sistemática, articulada, planificada, que beneficie a la población. Nosotros por eso hemos señalado, la política pública para la edad adulta mayor tiene que ser una política planificada, integral, estructurada y que le garantice a ese pensionado, a ese jubilado, a ese adulto mayor las condiciones materiales para cubrir sus necesidades de salud, de educación, de la necesidad de recreación, la necesidad de vivienda, de acceso a la alimentación, que hoy les está siendo restringida producto de bajas pensiones y alto costo de vida. ¿Qué cambiaría usted, profesora Maribel Gordón, de llegar a la presidencia de la República específicamente con este sector, jubilados y pensionados? Usted nos ha hablado esta mañana de que te lo quito, te lo doy. O sea, ¿qué haría diferente Maribel Gordón con respecto a este grupo si llegase a la presidencia el 1 de julio, en esos 100 primeros días de gestión gubernamental? A mí no me gusta hablar de 100 primeros días. Yo soy una mujer de planificación. Nosotros tenemos que establecer políticas de plazo inmediato, corto, mediano y largo plazo. En el caso de los sectores de jubilados y pensionados hemos sido claros. Vamos a promover inmediatamente una ley que establezca un ajuste a las pensiones a $500 como mínimo. Establecer la periodicidad en las cuales se van a dar los aumentos a las pensiones a fin de que esta población pueda garantizar sus derechos de vida. Indexación a pensión, que significa el ajuste
anual automático por costo de vida, por aumento de costo de vida. Eso existe en otros países. Panamá es uno de los pocos países que no ha hecho referencia a este proceso de indexar salarios y pensiones. Los recursos están. Nosotros hemos dicho, una de las fuentes de recursos fundamentales, tenemos que corregir la profunda evasión fiscal que existe en este país. 7.500 millones de dólares anuales en evasión fiscal. La DGI tiene que comenzar a realizar su trabajo. Tiene que haber una política que permita al Estado recuperar los impuestos que pagan los contribuyentes y ponerlos en función del desarrollo nacional y social. Eso significa que hay que adecentar este gobierno, hay que adecentar la gestión pública, tenemos que modernizar la gestión pública y sobre todo planificar. Esos $500 que habla de aumento a los jubilados y pensionados sería fijo y saldrían precisamente ¿de dónde? No solo de allí, nosotros hemos detectado varias fuentes. Estamos hablando de 7.500 millones de evasión fiscal que hay que recuperar. O sea, que ahí puede salir ese aumento. Allí puede salir, fíjate, eso es el equivalente a realizar una ampliación del Canal de Panamá anualmente. ¿Cuánto se va en evasión? Hemos hablado de la corrupción. En corrupción se va anualmente de gasto social más de 3.000 millones de dólares, lo equivalente a construir un hospital oncológico por año, 6 hospitales, perdón, por año. La profundidad de la corrupción. Hay un excedente canalero que los panameños y las panameñas no ven en contribución, en retribución para vivir la vida digna. ¿Usted se encargaría de recoger, de traer toda esa plata que está por ahí perdida para poder ejecutarla en los proyectos, profesora? Eso, además tenemos que ordenar el presupuesto nacional, eliminar todo gasto suntuario, todo gasto de lujo. Asamblea Nacional, que es uno de los órganos que tiene un presupuesto que se ha triplicado o cuatriplicado en los últimos años. Sí, pero en la Asamblea hay corrupción profunda, pero también en el Ejecutivo y el Legislativo, y el Judicial. Tenemos que adecentar los 3 órganos de gobierno. Aquí dicen... ¿Cómo lo haría? Hay que conversar, hay que sentarse y el Ejecutivo, en la presidencia de Maribel Gordón, va a impulsar los correctivos, acabar con ese estado delincuencial, con esa impunidad. Gran Respetando parte del problema es impunidad. De estos órganos, se lo pregunto, porque al final son 2 órganos que sin lugar a duda el legislativo es el que está en el top of mind a nivel de tema de corrupción. ¿Cómo un presidente puede inmiscuirse o tratar de impulsar algo respetando específicamente la supuesta independencia de los órganos del Estado? Bueno, lo primero, se supone que los 3 órganos de gobierno actúan coordinadamente. Si tengo un planteamiento de desarrollo nacional y social, si es verdad que queremos adecentar este país y encauzarlo por el rumbo de la esperanza, de la prosperidad, no debería haber dificultad. Pero por encima de estos 3 órganos está la población, que es a la que hay que darle poder para que tome decisiones. Cualquier proyecto que tenga que ver con el desarrollo nacional y social, nosotros lo vamos a llevar a la Asamblea Nacional, lo vamos a establecer y a coordinar para que sea aprobado y vamos a llamar a la participación de la población en esa toma de decisiones. Es la única forma de que estos órganos de gobierno se encaucen por el camino de adecentar la esfera pública, pero además un proyecto que también tiene que ver con ello, constituyente originaria. Usted va por la constituyente originaria. Por la constituyente originaria y no como eslogan. Okay. No porque estoy en campaña. Desde 1997 lo planteamos como la respuesta frente a un Estado en crisis profunda, frente a la crisis institucional. Y ya hemos dicho, es la población la que tiene que construir por primera vez en la vida de este país su carta magna, lo que queremos hacer. ¿Quiénes conformarían a su juicio, deben
conformar con esa constituyente? Mi visión, todas las organizaciones sociales deben participar, empresarios, obreros, campesinos, indígenas, afropanameños, mujeres, juventud, micro y pequeños empresarios, la gente de cultura, la gente vinculada al departamento. ¿De la Asamblea Nacional? No puede caer en la Asamblea, es el órgano que se está cuestionando, no puede caer en el Ejecutivo, pueden participar, pero los determinantes de la Asamblea Constituyente son las organizaciones sociales y la población. Dentro de las propuestas de Maribel Gordón, algunas de las puntuales, que de hecho en un resumen que ha hecho en mi diario, bien preciso, ¿no? Reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. Fíjate. Este es parecido, espérese, profesora, como usted es de número, Yo soy de número. Ya me hizo así con el dedito. 40 horas semanales, el 8x5, el 4x8, la cosa de Gaby Carrizo, aquí cómo es la cosa con esa reducción de jornada laboral a 40 horas semanales. Yo sí sé multiplicar. Lo que ellos plantean es intensificar el ritmo de trabajo, es decir, que usted trabaje por día 10 horas. Es aumentar las horas la carga, okay. Aumentar la carga. ¿Y usted? En economía se sabe que los rendimientos son marginalmente decrecientes, es decir, tú tienes mayor productividad a las 7 de la mañana que a las 4 de la tarde, después de una jornada continua. Eso no beneficia a la población. Eso no beneficia a la empresa, eso no beneficia a la economía. ¿Y cómo se trabajaría esa propuesta de 40 horas semanales? ¿Qué significa? Una jornada semanal de 40 horas que tiene que ver con el sector público, con el sector privado. El sector público trabaja 40 horas, 8 horas al día, 5 días a la semana. ¿El sector público ya trabaja esas 40 horas semanales? 40 horas trabaja. ¿Qué estamos planteando? ¿Y cómo sería el horario para tratar de un poquito de desmenuzarlo y que el oyente y televidente pueda entender? Entrarían a las 7 y a las 4 salen. Y a las 4 salen. ¿Con una hora de almuerzo? Con su hora de almuerzo, que es un derecho. ¿Sin sábados y domingos? Sin sábado y domingo. No estoy diciendo que la economía no va a trabajar sábado y domingo. Lo que estamos diciendo, y eso es lo que se plantea como objetivo cualquier política económica seria, reducir la jornada laboral para que haya el tiempo de recuperación de la fuerza de trabajo y el disfrute. Okay. Eso significa que pueden realizarse otra jornada laboral que puede implicar los días subsiguientes u otra hora. Generas empleo, generas mayor productividad, generas creación. En toda política económica de los países está planteado el argumento y el objetivo de una jornada de 40 horas para poder caminar, avanzar, desarrollarnos, producir. ¿Y eso es real, con los números? Con los números es real. Okay. Generaría más riqueza de la que tenemos hoy día. Educación gratuita hasta la universidad. En teoría, en la Universidad de Panamá, en la Tecnológica, se paga una matrícula, ¿no? Al momento de que se entra, y se dice mucho que es una educación no gratuita, pero acercándose a esto. ¿Cómo usted llevaría esa educación gratuita hasta la universidad cuando hay escuelas públicas aquí, profesora, que el padre de familia tiene que pagar una matrícula y ciertos costos al final? Del todo, la educación en Panamá no es gratuita. Por eso he dicho, desde la maternal hasta la educación superior, gratuita. ¿Qué cero significa matrícula de pago cero de nada? Matrícula de pagos, ni de mensualidades, ni de inscripciones. Eso significa que el Estado debe velar por la base del desarrollo nacional, que es la educación, para que los jóvenes, las niñas, los niños estén educados. Yo tengo que proporcionar algo que es significativo, la alimentación. Eso pasa en otros países. Yo siempre en este caso pongo el ejemplo de Finlandia, porque ¿qué fue lo que hizo? Frente al fracaso de las pruebas PISA, no comenzó a hacer como nosotros, a cuestionarnos, a seguir pagando, a reducir el pensamiento crítico. Determinó que el objetivo de la educación es el estudiante, es el alumno. O sea, que usted reforzaría el tema de la educación gratuita
con el tema de la alimentación. Alimentación. Que de alguna manera u otra en algunos gobiernos ha estado la galleta nutritiva, anteriormente estaba la comida, el plato caliente, o sea, hemos tenido distintos nombres. No, no es galleta. Ok. No es un vaso con leche. Ajá. No es la comida que queda. Se trata de alimentación sana para el rendimiento escolar. Se trata de que el Estado debe intervenir en esa realización. Otros países lo han hecho. Panamá puede gestar su capacidad de producción de alimentos que permita llevar ese plato saludable. ¿Y de dónde saldría el dinero? Y si sería en todas las escuelas a nivel nacional, entendiendo que en las áreas apartadas, definitivamente allí los niños van sin comer, no de un día, a veces hasta de dos. Pero aquí en áreas de la ciudad el panorama es distinto, profesora. O sea, ¿cómo sería este plan a nivel nacional en todas las escuelas y de dónde saldría el dinero? ¿Qué crees que pasa en las escuelas de áreas de la ciudad de Panamá? Pregúntale a un educador. Niños que les dicen, y niñas, maestra, hoy no he desayunado. Eso no solo pasa en las áreas comarcales y rurales, en la ciudad de Panamá. Podemos garantizar la comida. Estamos planteando activar los sectores productivos, en ello la agroecología. Estamos planteando la producción directa al consumidor. La educación gratuita significa dar alimentación, los materiales didácticos, los útiles escolares. Todo eso. ¿Y de dónde va a salir la plata, estoy hablando de desarrollo, yo tengo que tener el concepto de desarrollo, y la base del desarrollo siempre es la educación. Más presupuesto para la educación. ¿De dónde va a salir eso? He hablado de fuentes de recursos que tenemos. El excedente canalero, ¿a dónde va a parar? Aquí se han otorgado auxilios económicos a quienes no tienen la necesidad. ¿Usted promovería, ahora que toca ese tema, una reforma a la ley del IFARU, por ejemplo? Porque tal cual como fue concebida y está redactada la ley, específicamente se presta para que ocurra lo que ha pasado y que es válido. Siempre recordarle a nuestros televidentes y radioescuchas que esto es una práctica que viene de hace muchos años. Cinco administraciones de gobierno, o sea que el listado es más extenso. Pero te digo algo, si la educación es gratuita, si le garantizo el bienestar, los recursos a los estudiantes, las becas solo tienen razón de ser en el caso de becas deportivas, becas por rendimientos culturales, becas por rendimiento académico. El resto se lo vamos a garantizar a la población. Eso permite desarrollo. Finlandia decidió que la educación era pública, no solo gratuita, pública hasta lo que llamamos el 12º grado. ¿Por qué? Porque eso garantiza igualdad de oportunidades. ¿Por qué el votante, profesora Gordón, debe elegir a Maribel el 5 de mayo? ¿Por qué? Que nos diga algo que pueda convencer al elector. Y segundo, también aquí le metería esta pregunta, que me imagino que en reiteradas ocasiones se la han hecho, otros candidatos en los debates también la han llevado esta pregunta, el famoso tema del socialismo, de estos estilos de modelos económicos. Y luego dicen, no es que la profesora Gordón viene con el mismo librito de Maduro, y hacen comparaciones. La primera, ¿por qué votar por usted? Y la segunda, para aclarar esto que es como un tema muy recurrente hacia su campaña, o siquiera alterne, ¿no? Claro, voy a cambiar el orden. Fíjate, yo creo que aquí hay mucha ignorancia y también mucho oportunismo e información mediática. Desde 1904 al 2024, perdón, desde 1903 a 2024, los gobiernos de Panamá han sido de derecha. Resultado, 21.7% de la población vive en pobreza. Más de 110.000 jóvenes están desempleados. Más de 156.000 es la tasa es el nivel de desocupación en este país. 60% de la población está en informalidad laboral. Aquí se ha desmantelado la salud, la educación, el derecho a la vivienda.
Aquí 1 millón de panameños no se alimenta adecuadamente. ¿Quién lo ha hecho? ¿Qué es izquierda? Y lo he dicho con insistencia. Y le dije a uno de los candidatos que cada vez que se queda sin argumento, ¿la ataca con eso? Esa es su obsesión para no responder. No tienen propuesta. La izquierda históricamente ha significado cambio. Panamá vive una crisis profunda. ¿Usted se considera de la línea de izquierda? Si izquierda es cambio, he dicho que sí. Nosotros necesitamos cambiar, necesitamos construir un Estado digno, un Estado decente, un Estado transparente, acabar con la corrupción y la impunidad y sobre todo defender los derechos que nos garanticen el bienestar común. Es un cambio en positivo, entendiendo su respuesta, no un cambio en negativo como muchos han querido hacer ver. Así lo hacen porque saben que el plan para la vida digna es una respuesta integral, estructurada, planificada, donde se plantean incluso el cómo lo vamos a hacer y los recursos de dónde van a provenir. Ellos no pueden hacer eso y esa es parte de la discusión de este 5 de mayo. Hay 2 propuestas. De los 8 candidatos, 7 son continuismo, 7 son más de lo mismo, 7 están inmiscuidos en escándalos profundos de corrupción. Hay muchos que están mintiendo y fíjate cómo se van desmantelando las mentiras de sus falsas promesas. No es el caso de Maribel Gordón. No ha sido gobierno, soy la única. No robo, no miento, no soy corrupta, no soy vendepatria, soy economista, he hecho propuestas, sé planificar, sé hacer política pública, que es mi especialidad, pero sobre todo, y es el primer mensaje que le quiero mandar a mi población, a esta población. Maribel Gordón proviene de los sectores que vienen luchando históricamente por adecentar este país, por construir la sociedad de equidad y justicia social, que clama y tiene una propuesta de cómo garantizar el derecho al agua, a la salud, a la pensión digna, salario justo, trabajo digno, acceso a agua potable, defensa de nuestra naturaleza, el derecho a la recreación, al disfrute, al deporte, a la cultura, a la identidad nacional, el derecho a ser felices. Aquí las 2 propuestas son claramente distintas. El derecho a ser felices. El derecho a ser feliz que nos los han quitado. Es un poco subjetivo, ¿no? Ha mencionado mucho la palabra justa, ¿no? Se considera Maribel Gordón una mujer justa, profesora, y más allá, obviamente por el tema del cambio, algunos dicen sí, ese estilo a veces del cambio es quitar a los que más tienen para dárselo a los que menos tienen y que ha sido impulsado en algunos países. Al hablar de justicia, por ejemplo, profesora, también para aclarar ese punto que muchas veces lo mencionan. Fíjate, Panamá es el país que más crece de América Latina, el país más inequitativo. A medida que ha ido creciendo la riqueza en este país, ha ido disminuyendo la proporción del Producto Interno Bruto, es decir, del crecimiento que va a salario. ¿Quién está quitando a quién? No se trata, y lo he dicho, de ir contra el sector privado. Lo que sí hemos dicho es que el sector privado tiene que entender que este país debe desarrollarse, no basta con crecer. Requerimos bienestar humano y desarrollo sostenible. Tenemos que hacer una reestructuración económica, pasar de crecimiento a desarrollo social, a desarrollo humano, a protección de la naturaleza. En eso he sido enfática, no es posible que en este país una medicina cueste 4 balboas cuando en Colombia cuesta 4 centavos. ¿Usted cambiaría todo ese escenario? Los de Colombia están ganando. ¿Usted cambiaría ese escenario, profesora? Hay que acabar con las estructuras oligopólicas y monopólicas. He sido clara, he sido contundente, no de discurso electoral, lo he venido promoviendo y he dicho allí voy a aplicar medidas que aplica Canadá, Estados Unidos y Suiza. Muchas promesas en campaña. De hecho, cada día uno ve a los candidatos que pareciera que tienen un sombrero y las van sacando. Y el elector dice, eso no lo va a poder hacer. ¿Usted cree que hay muchas promesas irreales? Lo catalogué en el último debate. Candidatos vendiendo humos. Eso es irrespetuoso con la población.
saben que no lo pueden hacer, mienten y quedan enredados en sus mentiras. Desde ese día han tenido que ir a todos los medios que le dan la cobertura y intentar desenredar, pero están más enredados. Las suyas no son promesas de humo. Yo no prometo, yo tengo compromiso. Y mi historial de vida es garante de ese compromiso, de esa realización. Lo he hecho, lo haré y tengo todas las condiciones. No le temo a enfrentar los cambios. Es un cambio para el país, es un cambio de un proyecto panameño para los panameños y panameñas. Ahora, los panameños y las panameñas tenemos este 5 de mayo una de las tareas más difíciles, en un momento coyuntural, donde hemos perdido grado de inversión, esto a raíz del tema Caja de Seguro Social, esto a raíz del tema de la baja recaudación fiscal. Tenemos el problema, obviamente, de la caja del seguro, tema de desempleo, muchas cosas que se suman. El reto del agua, por ejemplo, profesora Gordón, ¿no? Y necesitamos elegir bien. Y antes de que usted se retire, quisiera preguntarle qué sabor le dejó lo que ocurrió con el tema del voto adelantado, ¿no? Arrancaba en el día de ayer, tuvo que ser suspendido. Esta mañana vi a la vocera del Tribunal Electoral en Telemetro Reporta, pero ha dejado un sinsabor en muchos panameños, que uno dice, si uno hasta para cosas internas en casa uno revisa, se va de viaje, me falta esto, voy a ver el pasaporte para ver si no está vencido o la visa o lo que sea. ¿Cómo pasa lo que ocurrió en el día de ayer en el Tribunal Electoral? Usted como candidata presidencial. Una sola aclaración sobre lo del grado de inversión. El problema es que todos los gobiernos han utilizado la caja del Seguro Social como su caja menuda y aval de la deuda. Y eso ha quebrado a la caja. Y hoy mantiene una dificultad, y no es que por el problema del déficit de IBM hemos perdido grado de inversión. Yo creo que eso es necesario que la gente lo tenga claro. Sobre lo que pasó el día de ayer, es un reflejo de lo que he venido denunciando desde el momento en que inicié el proceso de búsqueda de firma. Un tribunal electoral que no es eficaz. Y eficaz significa cumplimiento de objetivos. Sus debilidades son cada vez más manifiestas, son profundas. Y allí es donde entra cómo es posible que a casi 10 días del torneo electoral los panameños y las panameñas aún no sepamos quiénes van a estar en la papeleta. Y yo creo que es una responsabilidad también de los magistrados. Yo siempre he dicho, la única segura es Maribel Gordón. Los otros tienen causas que pueden que los quiten y los otros están diciendo, estamos conversando. Hay que cuidar el voto el 5 de mayo. Estamos conversando, lo que evidencia que entre ellos no hay diferencia. Son lo mismo. Hay que cuidarlo. Hay que salir temprano. Hay que ejercer un voto digno. Hay que ejercer un voto consciente. Nosotros estamos llamando a que se vote por la casilla 11 que nos representa el plan para la vida digna, pero hay que cuidar el voto. Lo que se ha estado dando evidencia que se puede estar tramando un torneo no transparente. Bueno, profesora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted, amigo televidente, radio escucha, ha podido escuchar y ver algunas de las propuestas, así por encimita, las principales de la profesora Maribel Gordón, y aclarado también esos temas que siempre salen en cualquier entrevista, en cualquier debate. Al final usted tendrá la decisión el 5 de mayo.